Del dicho al hecho. Eso parece tener ya desesperado a más de uno en el gobierno, empezando por el presidente Petro, y también haciendo muchas preguntas al país sobre la ejecución de la actual administración. Bueno, doña María Camila, don Luis Eduardo, los duros de Congreso y Palacio, gracias por estar aquí en La Clave. Gracias, Juan Roberto, por la invitación. ¿Por qué se queda pensando con lo de duros? Con lo de duro, no. Oiga, duro esto. Juan Carlos Botero, que es un gran columnista y escritor, dijo el viernes pasado en El Espectador lo siguiente en su columna, hablando de lo que ha pasado con el gobierno Petro, para entrar en calor sobre el tema. Abro comillas, la gente no necesita grandes discursos, sino grandes resultados. Cierro comillas. El editorial del Tiempo también, comenzando el fin de semana, decía lo siguiente: de qué tanto logre un gobierno pasar de las palabras a los hechos, depende en gran medida cómo los libros de historia se referirán a él en el futuro. Arranco con usted, María Camila. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del presupuesto? ¿Cómo así que el Estado tiene plata y no la usa el gobierno? Pues Juan Roberto, hay que entender dos cosas y es que hay problemas de presupuesto en dos vías, con el actual y con el que ya se presentó para el próximo año. El presupuesto de este año y el del Exacto, 2024. el que estamos ejecutando como país actualmente, vigencia 2023, tiene un problema y es que no se ejecuta, que el gobierno tiene la plata aprobada y no la está invirtiendo. Ahí está la pregunta y por eso es que el presidente pone contra las cuerdas a sus ministros. Eso le iba a preguntar al flaco, Luis Eduardo. Usted estuvo en ese Consejo de Ministros, usted ha hablado con varios ministros, usted ha hecho toda la reportería. El jalón de orejas es eso, les dijo, oiga, usen la plata, ¿es así? Claro, el jalón de orejas es porque el presidente considera que los ministros, algunos, tienen miedo de invertir la plata. Pero casi todos, ¿no? Todos tienen una plata guardada. Mire, son 422 billones de pesos del presupuesto de este año y hay 30 billones guardados en el banco. ¿Cómo así que tienen miedo? Tienen miedo, es la tesis del gobierno porque no la están invirtiendo. Pero y no hay otra aquí razón. De pronto mala ejecución, tienen miedo de que se ejecute mal. O sea, no hay respuesta del gobierno, pero muchos, en palabras de los mismos ministros con los que yo he hablado, algunos funcionarios del gobierno creen que hay miedo en las carteras para ejecutar la plata. ¿Qué es ejecutar la plata? Ejecutar es dos tipos de ejecución, digámoslo así, valga la redundancia. Uno, comprometer el recurso y otra, hacer que las obras estén ya hechas una realidad. No entiendo. Entonces, lo primero, Juan Roberto, usted dice, voy a construir una casa, cierra el contrato con la constructora. Eso es simplemente comprometer la plata. Y ya la segunda fase es ver la casa construida. Este gobierno tiene mucha más plata comprometida que plata ejecutada, pero mete todo dentro de la misma bolsa de ejecución. Es decir, el destinar la plata, si le estoy entendiendo, ¿ya es ejecución? Sí, ya es ejecución. Se llama apropiación. Usted me tenía un ejemplo, flaco, que le hicieron varios ministros a Sí, usted, cómo es ejecutar esa plata, claro, esa distinción. ¿Y cuál es la meta? Es decir, pónganos con ejemplos que es una meta de ejecución. Un ejemplo, no real, un ejemplo, me lo dio gente, funcionarios altos del Ministerio de Hacienda. Tomemos el Ministerio de Minas. Tenían programadas construir 80 torres. De transmisión de energía. Exacto. Para septiembre, próximo mes, el ejemplo dice que para septiembre tenían que entregar 60 torres. Ajá. Y han ejecutado 30. Ejecutados ponerlos a andar, construido, que es lo que dice María Camila. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no construyeron esas 30, la totalidad de las torres, les van a quitar esa plata. Eso sí es clave. Usted la vi esta semana, así como este ejemplo, María Camila. Pero espérame, le cuento. Sí. Le quitan la plata. Sí. ¿Para dónde va? ¿A dónde se devuelve la plata? A los ministerios que se han ejecutado, por ejemplo. Castigan al ineficiente, claro. y premian al ejecutor, al que ha hecho bien las cosas. Por ejemplo, salud y educación van bien. Les pueden pasar la plata porque les queda poquita ¿Qué están plata. haciendo? ¿Están construyendo qué en salud y educación? Pues hospitales y escuelas. En salud hablaban de, por supuesto, más construcción de hospitales, infraestructura, capacitación. En educación, capacitación de docentes, más aulas, matrículas, infraestructura, la educación gratuita. Usted mencionaba esta semana, María Camila, en sus informes de Noticias Caracol, y hacía el listado de esos ministerios. ¿Cuáles son en donde menos se ejecuta?
¿Usted recuerda? Sí, claro que sí. El que tiene menor ejecución, Juan Roberto, es la presidencia de la República. Pero venga, eso sí no tiene sentido. 11,8%. ¿En qué tiene que ejecutar la presidencia, por ejemplo? En varias cosas. Por La ejemplo. presidencia tiene más de 8 consejerías que tienen que hacer un trabajo para la mujer, Sí. para la niñez, para las regiones. Bueno, y significa pero que no lo entonces están Eso es haciendo. inclusión, esa partida se llama Inclusión Social y Reconciliación. Sin ejecutar 5.3 Pero entonces billones. ahí sí sale el dicho, como decían las abuelas, que en casa de herrero asadón de palo. Porque la presidencia que usted cubre, el presidente no es el que es encargado de la presidencia con el señor Carlos Ramón del Departamento Carlos Administrativo de la Ramón González. Presidencia. Y ellos son los que le jalan las orejas a los ministros. En casa de herrero asadón de palo, flaco, Sí, estaba mirando la tabla de inversiones. de la presidencia. De la presidencia son 5.3, Sí. pero miren lo que tiene el Ministerio de Hacienda guardado, Sí. 7.8 billones de pesos. ¿Y en qué tiene que Hoy, invertir y ejecutar el Ministerio de Hacienda? Yo acabé de llamar al Ministerio de ¿Y qué le Hacienda dijo y el les dije, ¿por ministerio? qué tienen tanta plata? Y me dicen, no somos ejecutores, somos la caja del gobierno. Y ellos tienen programado que al ¿Y esa 31 plata Pero debe irse para ojo, dónde? para todos los ministerios. Pero Juan Bueno, Roberto, ellos tienen 3 partidas, sueldos, primas, Pero eso es importante subsidios porque entonces y están combustibles. quedando como que no Mire, ejecutan, pero sí Ellos dicen que reparten están la bien. plata. el Exacto. ministro María Camila. Bonilla dijo eso en la Comisión Tercera, es que nosotros solo somos gestores, los de la interlocutores. billetera. Sí, Y le es la dijeron, caja, no sí. señor. Y ahí viene otro punto que usted mencionaba, que se le salió de ineptitud. ¿En qué podemos traducir eso? En que este gobierno, una de las razones por las cuales tampoco ejecuta es por el cambio de funcionarios y ministros. Juan Bueno, Roberto. eso es otra cosa. Usted estuvo en un debate en el Congreso y me corregirá María Camila, que las cifras que entregaban son espantosas. Hay ministerios donde han sacado prácticamente a todo el mundo y a los 2 meses vuelven y salen. Sí, y calcule esto. Los cambios más abruptos o más recurrentes son en viceministerios y direcciones muy importantes. Que son los que ejecutan al Exacto. final del camino. Pero Juan Roberto, hoy por ejemplo el INVIAS, el INVIAS no, sino el INVIMA, El INVIMA. que es fundamental, tiene director encargado y nunca ha tenido director en propiedad. Nunca en este gobierno, que ya lleva más de un año, le han puesto un director. Y eso entiendo además, no solamente en ejecución, sino en autorización de entrada de medicamentos, de insumos. De pauta, de Sí. medicamentos, de dar el cheque para que se vendan nuevos productos. En Colombia estamos atrasados en 8 meses, solo porque no hay un director en propiedad. Usted me contaba, Luis Eduardo, que un ministro, que esta semana también fue muy protagonista, que fue Velasco, el del Interior, fue el de la idea de decir, venga, el que no funcione, pidamos renuncias Vean lo que hizo y Luis quedan con Fernando tarjeta Velasco. amarilla. Sí, ¿Cómo es la que Luis historia? Fernando Velasco, la semana pasada, en un vuelo de regreso a Bogotá con el presidente, le dijo, presidente, mis funcionarios están bejucos conmigo. El presidente le dijo, ¿Están ¿por qué? bejucos? Bravos, bravos. Entonces el presidente le dijo, ¿por qué? ¿Por qué están Porque le pedí bejucos? la renuncia a todos los gerentes y directores de organismos descentralizados del ministerio porque no habían entregado las obras. El ministerio tiene mucha inversión, sobre todo con los indígenas, Raizales. los raizales, comunidades religiosas, tienen que estar Y pendientes no les de meten la desastres, plata. y no están moviéndose. Entonces, Velasco le pide la renuncia a todos y le cuenta al presidente de regreso a Bogotá. Eso fue Sí. jueves o viernes de la semana pasada. Ajá. El lunes hay Consejo de Ministros y el presidente le dice a todos los ministros, o dan resultados o se van. Sus gerentes dan resultados o se van. Y le piden la renuncia a todos. Hoy le pidieron... Yo hago de abogado del diablo. Sí, hay que pedirles la renuncia a los viceministros, a los directores de institutos, a los gerentes. Pero ¿y los ministros qué? Pues políticamente son los que tienen que A dar los resultados. ministros Es del que gobierno. si Eso es lo no que yo los pregunto. entregan a septiembre, Los echan. se van. Es así. Y hay Los otro ministros son los cuestionamiento. responsables. Es como si el noticiero no funciona, si usted falla, la señora falla, ¿a quién le reclaman? Al director. Hay una responsabilidad política. Claro. Alguien tiene que asumir Sí. la causa. Alguien te asume. Y yo les hago- dio un señora, tiempo, 30 días. En 30 días el que puede salir es el ministro. Mientras tanto tiene que organizar su equipo para ver si en estos 30 días logra dar resultados. Resultados que, Juan Roberto, la pregunta es cómo los vamos a medir, porque el gobierno lo quiere medir en más plata comprometida, pero no necesariamente en más eso es proyectos importante. hechos una Ejecutar realidad. es hacer, ejecutar no es llenar la plata. Y ahí hacemos también de abogado del diablo, y arranco con usted, Luis Eduardo. ¿Y el presidente qué? ¿Qué responsabilidad puede tener en eso? Toda. Es el presidente de la República. Pues es el que presenta el presupuesto general de la Nación. Presentó 502 billones de pesos para el presupuesto nuevo, el del 2000. Bueno. Pero obviamente él es la cabeza, pero tiene gente que está abajo. Mire, Por eso comenzaría a quitar cabezas de ministros. Pero mire, lo que me cuentan algunos ministros, ya tienen en sus despachos, A ver. por lo menos cada ministro, Sí. por lo menos 20 renuncias de sus gerentes, la gente que maneja plata. Es Sí, eso, los sí. que manejan plata.
y van a comenzar a llamarlos. ¿Qué hizo? ¿En qué están? No cumplió, se va. Bueno, en el Congreso, ¿esto cómo se ve versus la aprobación del presupuesto del año entrante? Porque mientras no ejecutan, están pidiendo una cantidad de plata enorme para el año entrante y dice en el Congreso, no, pero no hay cómo soportar con plata todo eso que están pidiendo y que van a hacer. A nivel económico, Juan Roberto, es un gobierno contra las cuerdas a nivel de presupuesto, porque lo que pasa con el presupuesto que ya presentaron, que ya Para el debería año estar en trámite, el monto de los 502 billones lo tiene que aprobar también el Congreso para que después entre a la etapa de Pero no redistribución. entiendo, María Camila. Y el problema, ya sé para Si dónde va este usted. año hay plata que sobra, si les estoy entendiendo, ¿cómo que para el año entrante hay plata que falta? No Sí. sobra. No, pero este año no sobra. No la invirtieron. Por eso. pero no Entonces la la usan. van a coger. Claro, no la usan. Pero digamos, usted como Bueno, ministro- digamos, puede tener razón el flaco. No sobra, pero no la usan. No la usan. El año entrante necesitan plata y no la tienen. Los Yo lo expertos entiendo. económicos califican esto como un acto a nivel de comportamiento del Ejecutivo de incoherencia económica. ¿Por qué? Y es que usted no está ejecutando lo actual y ¿Este está año? pidiendo más Exacto. para la Tal próxima cual. Y vigencia. Esa sabe era la que respuesta. ahí le meto la Que cuchara. quería saber si que era me lo así. dijo Sí. hoy un ministro también. Otro ejemplo. Bueno, miremos aquí la tabla A ver. de los que no están cumpliendo. Digamos, Minas, es que Sí. Minas ahí tiene una platita Ambiente guardada. también se raja. 1.7 billones de pesos. Entonces digamos que Minas no ejecutó esa plata, ahí le queda. ¿Se la dan a Y quién? no sé cuánto le dieron para este año total del presupuesto a Minas, pero que le hayan dado. Pero ¿sabe qué es lo insólito? Que castiguen un sector por ineptitud de un funcionario y no porque no se necesitan Y las así va a cosas. pasar, Juan Es que Roberto. no puede ser. Eso sí, mire lo de agricultura con el tema de tierra. Lo de tierra. Es que Miren eso las es- cifras de Eso es tierra. indignante. Miren Entre las cifras de otras tierras cosas, dieron- compradas, 28.000 hectáreas. Y el presidente, meta el de- presidente nos dijo a usted y a mí que la meta eran 3 millones de Sí, hectáreas. y en este cuatrienio 1.5 billones de hectáreas. Bueno, hasta ahora señores, compradas 28.000 señora y hectáreas. señor, termino con la frase con la que arranqué, la frase de Juan Carlos Botero en su columna: la gente no necesita grandes discursos, sino grandes resultados. Gracias por haber estado en la clave. Gracias. Muy ¿Sabe qué amable. creo para terminar? Señor, a Que ver, ningún ministro se va a ir, ¿por qué? porque seguramente van a alcanzar a entregar resultados. En Yo cambio- creo que es una estrategia de Pues presión. ojalá, eso es lo más importante. No, Eso en es lo más cambio le doy 4 nombres que posiblemente Están- se van. ¿Quiénes? Los dos Velasco, el ministro de Interior y la ministra de Vivienda, Catalina, el ministro Zuna se dice que también, y el ministro de las TIC, que en este mes podrían salir. Ya veremos. Pues Veremos a ver. amanecerá y veremos. María Camila, Luis Eduardo, gracias. Señor director, un gusto.